Buenas, bienvenidos a Debate Político. Hoy, como siempre, cada 8 días, en esta cita para hablar con un miembro del Senado de la República. En este caso, vamos a conversar con el senador Juan Manuel Galán, que ha decidido además ser precandidato presidencial por el Partido Liberal. Una joven figura a quien le vamos a auscultar cuáles son sus aspiraciones, por qué de sus aspiraciones, cuáles son sus propuestas como precandidato presidencial y en qué anda, obviamente, la implementación de los acuerdos de paz aquí en el Congreso de la República. Por favor, no se muevan. Bien, bienvenidos a esta cita semanal en Debate Político. Gracias por estar ahí. Hoy con temas, como siempre, de coyuntura y que eso es lo que indudablemente alimenta el debate político en el Congreso de la República, concretamente en el Senado. Hoy nos acompaña el senador Juan Manuel Galán, liberal, y que ha decidido lanzarse a la presidencia de la República. Es un precandidato del Partido Liberal. Y con él vamos a conversar precisamente de la coyuntura política, de todo el proceso legislativo que está ocurriendo con el tema de la implementación de la paz y obviamente a conocer algo de sus propuestas, ahora que ha decidido poner a consideración de los colombianos su nombre para eventualmente aspirar a esta presidencia de la República. Senador, gracias por estar en Debate Político. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los televidentes. Bien, viendo en estos días a través de la televisión un debate que se está dando en España muy fuerte sobre el tema de la corrupción. Hay una moción de censura que un grupo político de izquierda que se llama Podemos le planteó al Partido Popular, que es un partido de derecha, que es el que gobierna España, y el tema fundamental, y es una moción para removerlo del poder, es el problema de la corrupción. Y la verdad que analiza uno y en medios de comunicación globales se entera que el tema de la corrupción pende como una espada de Damocles sobre estas democracias y sobre todo sobre la democracia representativa, donde ya la gente prácticamente no está creyendo en los políticos porque dice, hombre, este asunto de la corrupción nos está llevando a un tema de no creer. ¿Usted cómo valora esta situación y desde la perspectiva colombiana? Pues sin lugar a dudas, la corrupción es un problema gravísimo para una sociedad democrática, pero el caldo de cultivo principal de la corrupción en nuestro país, en Colombia, es el clientelismo. Son las relaciones clientelares que los políticos tienen con los ciudadanos, que los representantes de la sociedad tienen con los ciudadanos y también encontramos clientelismo en el sector privado. Entonces, si nosotros queremos tener herramientas eficaces para luchar contra la corrupción y convocar a la sociedad para que esto sea un propósito nacional, tenemos que desmontar ese sistema clientelista que nos cuesta a los colombianos entre 3 y 4% del PIB al año. Eso lo indican algunos expertos. ¿Qué me refiero cuando hablo de clientelismo? Me refiero a que los políticos creemos que debemos hacer favores y que pedirle a un político algo es un favor. Y resulta que la política no clientelista es que la política esté al servicio de los derechos de los ciudadanos y que los políticos entendamos nuestra labor como garantizarle derechos a la ciudadanía, no hacerle favores, ni cobrarle favores a los ciudadanos, mucho menos. Y el problema del clientelismo es ese, que se reparten las instituciones del Estado, tienen como nombre propio, como si fuera un sistema feudal, feudalista, ¿no? La entidad tal es del político tal y nadie puede entrar allá si no está con el político tal. El puesto de fulano de tal se lo debe a tal político y le tiene que pasar una parte de su sueldo mensualmente al político para sostener su empresa electoral. Ese tipo de conductas le han hecho mucho daño al ejercicio político, al ejercicio público en Colombia, y tenemos que reformarlo y transformarlo. El otro ejemplo que yo doy de clientelismo es el sistema tributario y fiscal. La legislación tributaria y fiscal colombiana es una colcha de retazos de intereses particulares, en donde hay exenciones tributarias que nos cuestan a los colombianos 10 billones de pesos al año.
Entonces, las empresas y los grandes empresarios, en lugar de invertir en tecnología, en innovación, en ciencia, para ser más productivas, invierten en lobby parlamentario, para traer aquí lobistas que se dedican a defender la exención tributaria que afecta a tal o cual sector y a tal o cual empresa. Entonces, ese sistema clientelista genera unas condiciones para que pulule la corrupción, para que sea fértil las conductas corruptas. Pero esta labor tiene que ser de todos, no puede ser solamente de los políticos. Claro, los políticos tenemos una responsabilidad especial por nuestra investidura, pero cada ciudadano, por humilde que sea, tiene que asumir un compromiso y una responsabilidad en la lucha contra la corrupción y contra el clientelismo. Claro, hablando de la exención tributaria, eso se malinterpreta en la medida en que cuando se decide que haya una exención tributaria para una empresa en particular o un sector en particular, pues se hace con el propósito de que eso se reinvierta realmente en la sociedad y permitirle a esos empresarios que tengan la posibilidad no solamente de tener una ganancia, una utilidad, ¿no?, que también es el propósito, hacer un esfuerzo, pero que también lo reinviertan en la sociedad, pero no en esos aparatos lobistas, ¿no?, que es lo que suele ocurrir. Sí, porque además tenemos una tasa de recaudo que comparada con la tasa de recaudo promedio que tienen los países de la OCDE a los cuales nos estamos comparando y queremos llegar allá, pues es muy baja. Claro. Es muy baja la tasa de recaudo de impuestos. La carga impositiva sobre las empresas es muy fuerte y muy alta, está llegando en tasas alrededor del 70%, eso desestimula la inversión, pero sobre todo estamos abandonando a la clase media empresarial, que son las pequeñas y medianas empresas, que representan el 99% de las empresas del país, y que el 50% está en la informalidad, entonces no accede a crédito, no accede a asistencia técnica, y es allí donde nos tenemos que concentrar porque nuestro crecimiento económico es inestable, es volátil, es bajo y es dependiente de las exportaciones de petróleo y de gas. Nosotros tenemos que exportar muchísimo más si queremos un crecimiento sostenido. Los países de la OCDE exportan en promedio de su PIB el 50%, nosotros estamos en 15%, y el 80% de esas exportaciones son petróleo, es economía extractiva. Claro. Tenemos que diversificar nuestra oferta exportadora y estimular la inversión de las empresas y que las personas, sobre todo las más pudientes, paguen más impuestos porque en la OCDE el promedio es 9%. Y nosotros estamos en 1% de las personas más pudientes de la sociedad que pagan impuestos. Claro, y hablando de esta carga tributaria, de todas maneras no hay equidad en la carga tributaria en este país. Pues se critica la reciente reforma tributaria que se planteó como estructural, finalmente no lo fue. ¿Cómo llegar a ese tipo de reforma estructural en términos tributarios que realmente equilibre las cargas, que haya más equidad en quienes aportan en los impuestos? Pues hay que hacer esa llamada reforma tributaria estructural, donde, repito, el interés público y el interés general de la clase media esté bien representado y donde tengamos una legislación tributaria que estimula la inversión empresarial, pero que castiga, por ejemplo, la tierra improductiva. Colombia tenemos un coeficiente de Gini del 0,88 en la propiedad de la tierra. El 60% de los campesinos de Colombia no tienen una titularidad sobre la propiedad de las tierras en donde están. Sí. Y hay una cantidad de latifundios de tierras extensivas, improductivas, que no pagan impuestos. No tenemos un catastro de la propiedad de la tierra rural en Colombia, eso hay que construirlo. Claro. Y ponerle unos impuestos a la tierra improductiva porque estamos desperdiciando el 76% de las tierras cultivables en Colombia por tenerlas sin hacer nada y sin producir. Que eso es un poco lo que se pretende con el acuerdo final de La Habana en el tema agrario, ¿no? Como tratar de reconducir el tema agrario y darle la posibilidad de acceso a muchos campesinos y tratar de democratizar incluso la misma inversión en el sector rural, ¿no? Así es, el problema más grave que tenemos en Colombia es la desigualdad. Y nosotros tenemos que trabajar para desmontar esas condiciones de desigualdad que hay en nuestro país. Le pongo unos ejemplos. El sistema pensional
es un símbolo de desigualdad y de injusticia y de inequidad en Colombia. El 23% de los colombianos mayores de 60 años solamente tienen acceso a pensión. El 15% de las mujeres mayores de 60 años en las áreas urbanas tienen pensión. El porcentaje de acceso a las pensiones de las mujeres en las áreas rurales y campesinas, a pensiones, mujeres mayores de 60 años, es del 0%. En materia de educación y de formación, no hay preescolar en las zonas rurales, universal y gratuito de 3 años. Esa es una petición que ha hecho FECODE, una reivindicación que yo encuentro justa y que yo encuentro absolutamente lógica. Para construir igualdad hay que generar unas condiciones de acceso a la educación que hoy no están dadas en las zonas rurales de nuestro país. Sí, que es una reforma que hay que hacer de fondo. A propósito de la educación, y ahora que hablábamos de la corrupción, ¿por qué no pensar dentro de un esquema de pensum educativo, incluir desde muy temprana edad en las escuelas, colegios, en las universidades, el tema de la corrupción? Que la gente se concientice desde muy pequeño que la corrupción es un daño enorme que nos autohacemos en la sociedad, ¿no? Para que se despierte una conciencia de respeto por los dineros públicos, que esos son sagrados, como decían Tan Mocus, ¿cierto? Yo creo que es una manera desde muy pequeños y a través de la misma educación abordar ese tipo de temas que hoy nos tienen, digamos, llevando prácticamente a un caos institucional. Sí, la mejor manera desde el sistema educativo formal, de la escuela básica primaria y secundaria, de estimular ese tipo de temas es el proyecto educativo institucional. Cada institución educativa básica, primaria y secundaria en Colombia tiene la obligatoriedad de formular un PEI, un proyecto educativo institucional. Eso está establecido en la Ley 115, la Ley General de Educación del 94. Pero hoy los proyectos educativos institucionales en Colombia son letra muerta, porque no tienen financiación, entonces no se pueden llevar a la práctica. Entonces, en los PEI hay que establecer programas de cultura de legalidad. La cultura de legalidad debe ser un tema de formación para los docentes de la básica primaria y secundaria, para que estén capacitados en desarrollar en los proyectos educativos institucionales y en los ambientes escolares formales el desarrollo de la cultura de la legalidad, premiar la cultura de legalidad, estimularla, explicarla y generar una conciencia, un cambio de conciencia en los ciudadanos de que si nosotros entramos dentro de la cultura de legalidad, promovemos, garantizamos el cumplimiento de la cultura de legalidad, todos vamos a ganar. Bien, dentro de las propuestas suyas como candidato presidencial o precandidato presidencial, habla usted también de la necesidad de democratizar el acceso político, que la gente tenga la posibilidad de acceder a la política en términos normales. A ver, le cito un ejemplo, que el ciudadano, por ejemplo, de a pie, o ese que está en esas lejanas llanuras de nuestro país o en las montañas, no tenga que ir a buscar el puesto de votación, sino que el puesto de votación o la registraduría vaya al ciudadano, que es muy distinto, para que el ciudadano ejerza un derecho. ¿No cree que eso hay que replanteárselo para cambiar por lo menos el esquema político actual? Sí, hemos hecho toda una serie de reformas políticas desde la Constitución del 91 a manera de colcha de retazos, incoherentes las unas con las otras. Nosotros tenemos que, primero, aprobar un nuevo código electoral. Estamos funcionando en Colombia con un código electoral de 1986, cuando estaba vigente la papeleta en Colombia. Claro. Tenemos que elaborar un código electoral que genere unas garantías, primero de facilidad de acceso del elector al puesto de votación y al sufragio, pero también que establezca garantías en la financiación de la política de los partidos y de los candidatos, para que los ciudadanos sepan a quién se deben realmente los candidatos por los que están votando, quiénes financian sus campañas y con qué propósito financian sus campañas, que haya biometría universal. El sistema biométrico tiene que ser una garantía obligatoria en todas las mesas de votación del país.
para identificar a los electores, para en tiempo real actualizar el censo electoral, para evitar el trasteo de votos, la suplantación. Ese sistema ¿Es algo similar al voto electrónico? ¿O es complementario? Es la biometría para identificarse. Sí, para identificarse. Para que el elector ni siquiera necesite llevar su cédula el día de votar al puesto de votación, a la mesa de votación, sino que con su huella queda plenamente identificado dónde está su información básica para poder sufragar. Eso es definitivo para tener un sistema electoral mínimamente garantista, ¿no? Ese código electoral tenemos que votarlo para tener elecciones libres, justas y competitivas, más aún ahora que estamos en el proceso de paz y en el proceso de implementación de los acuerdos. Yo no creo en seguir improvisando reformas políticas al calor de las coyunturas, mirando a ver si abrimos o cerramos las listas. Todo eso es improvisado. Lo que necesitamos es una reforma integral, coherente del código electoral, donde definamos reglas claras de competencias entre las instituciones, que el Consejo de Estado sepa exactamente cuál es su función frente al Consejo Nacional Electoral, frente a la registraduría, para que haya garantías y los ciudadanos estén tranquilos de que las reglas de juego electorales están garantizadas, son transparentes para garantizar elecciones libres, justas y competitivas. ¿Le gusta el voto obligatorio? Perdón, el voto obligatorio no, el voto electrónico. Pues me parece que no es la panacea tampoco. El voto electrónico no garantiza tampoco frente a los hackers y los ataques que se hacen, pues puede ser muy vulnerable un sistema de voto electrónico. Pero lo que sí creo que ya está demostrado, está probado, que funciona, porque las notarías lo han implementado y han reducido dramáticamente el fraude, las estafas, los delitos que se cometían con trámites notariales de falsas escrituras y todo que padecen muchos colombianos. Hoy en día la biometría está aprobada como el mejor mecanismo para garantizar por lo menos la identidad del elector, que una vez la tengamos garantizada podemos pensar en otros frentes de modernización del sistema electoral. Y retomo, ¿y el voto obligatorio le gustaría? Que algunos incluso lo plantean temporal, que sea por 1, 2 o 3 periodos electorales y después ya suprimirlo. Pues yo creo que la democracia tiene un principio fundamental que es la libertad. Y ese principio incluye la libertad de decidir no participar. Y yo creo que esa es una garantía democrática. Ahora bien, tenemos que generar en nuestra sociedad, en todas las instituciones de la sociedad, el estímulo a la participación política que no se reduce al voto exclusivamente. La gente a veces piensa que participar en política es solamente el día de elecciones levantarse, ir a marcar un tarjetón y depositarlo en la urna y ya con eso está participando políticamente. No, la participación política es una cosa cotidiana, es una cosa continua. Es estar informado sobre la realidad nacional, sobre los temas, opinar, organizarse, movilizarse, expresarse desde la organización de la sociedad civil, desde los partidos políticos. Esa es la participación política que nosotros debemos inculcar y educar en los nuevos ciudadanos. Bien, vamos a hacer un corte en debate político, no se muevan de ahí, porque creo que es una conversación muy interesante con un precandidato presidencial joven, con muchas aspiraciones. No se muevan. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. ¿Cómo opera la Jurisdicción Especial para la Paz? La Jurisdicción Especial para la Paz es un organismo con funciones judiciales que hará parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Está compuesta por magistrados colombianos y una minoría de magistrados extranjeros expertos en distintas ramas del derecho. Su deber es investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las violaciones graves a los derechos humanos y las infracciones graves al derecho internacional humanitario que tuvieron lugar dentro del conflicto armado. Las víctimas tienen derecho a saber la verdad y a que se haga justicia. Por eso este organismo se encargará de ofrecer verdad a la sociedad colombiana, contribuir a la reparación de las víctimas y a luchar contra la impunidad, adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado respecto de hechos cometidos en el conflicto y en razón de este,
garantizar a las víctimas el derecho a una paz estable y duradera y estar presente en todas las actuaciones disciplinarias, penales o administrativas por conductas cometidas que tengan que ver con el conflicto, respetando los derechos fundamentales del proceso. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. Bien, gracias por estar ahí. Pues hemos tenido un primer bloque donde hemos hablado de la corrupción, de la reforma del sistema electoral, que realmente el país lo necesita, ¿no? Pero retomando eso y viniendo ahora a todo el proceso de la implementación de los acuerdos, senador, precisamente hay un punto que es clave, que se llama participación política. Y ahí se contempla la posibilidad de esa reforma política que también es necesaria. Me decía usted anteriormente, hay que ir más allá de si es una lista cerrada o es el voto preferente. ¿Usted cuál de los dos esquemas prefiere? Yo creo que no tenemos todavía unos sistemas de democracia interna dentro de los partidos que permitan volver 25 años atrás al sistema de las listas cerradas. Tal vez quienes más promueven hoy la lista cerrada no se acuerdan de lo que era la lista cerrada hace 20, 25 años. Era un señor en cada partido, director del partido, que con su bolígrafo hacía la lista a su antojo y establecía el orden de quién iba arriba y quién iba abajo. Eso generó mucho malestar, por eso se generó la llamada Operación Avispa de López Michelsen, claro, en donde pulularon una serie de listas por todas partes y cada persona tenía su lista. ¿Cuál es la estrategia para llegar a la constituyente? Exactamente. Sí. Entonces nosotros tenemos que establecer unos mecanismos de democracia interna primero, que aireen los partidos, que los renueven, que generen condiciones y garantías de participación para mujeres, para jóvenes, para distintos sectores sociales que han estado marginados y excluidos de la política, porque entronizar el sistema de lista cerrada, eso sí que cerraría aún más los espacios de participación política y generaría ahí sí un sistema totalmente feudal de caciques y gamonales que en las regiones se adueñan de los partidos y que no permiten que absolutamente nadie pueda surgir o aspirar a participar. Y tenemos que entender que dos de las causas estructurales de la guerra en Colombia en estos 50 años ha sido todo el sector agrario y la tenencia de la tierra y el uso y la propiedad de la tierra, y la participación política, el cerramiento de los espacios de participación política. Y yo creo que cerrar las listas es cerrar espacios de participación política en estos momentos. Si tuviéramos un sistema de democracia interna, de distritos uninominales, unipersonales, que los ha defendido mucho John Sudarsky en sus propuestas, tendríamos un sistema mucho más representativo del querer de los ciudadanos, de la voluntad popular. Los ciudadanos sabrían quién es su representante, quién es su senador, podrían llamarlo a cuentas, exigirle cumplimiento de sus propuestas, pero además tendríamos un sistema mucho más democrático en donde sí podría eventualmente más adelante cerrarse las listas, pero mientras ese mecanismo no exista ni esté vigente en Colombia, generaríamos una reforma que sería antidemocrática, en lugar de abrir espacios de participación. Claro, pero ¿cómo llegar a esas instancias si hace una valoración de los partidos políticos y son organizaciones anárquicas? O sea, recientemente oía un dato de un magistrado del Consejo Nacional Electoral que decía, si usted mira la estructura de cada partido, el único partido que tiene militantes reseñados en el Consejo Nacional Electoral es Opción Ciudadana. Tiene 3.000 que están ahí, específicos, físicamente se pueden identificar como miembros de Opción Ciudadana. El Partido Conservador tiene 7, el Partido Liberal no tiene 1, o creo que o 2 o 3. Entonces eso demuestra esa debilidad de los partidos, esas formaciones que tradicionales, pero que nunca se preocuparon por eso que, digamos, eufemísticamente llaman las bases. Yo creería que se trata de la falta y la ausencia de mecanismos que garanticen renovación dentro de los partidos. Eso es lo que mata a un partido político. La función de un partido político en una democracia
es interpretar a la sociedad y que la sociedad se sienta interpretada por ese partido político. Que el partido político está sintonizado con su realidad, con su problemática, que construye propuestas, soluciones para sus dificultades. Los partidos, cuando no se renuevan en las prácticas, en las ideas y en las personas que están al frente de la dirección de esos partidos, eso corta la sintonía de los partidos y la capacidad de interpretación de los partidos con los ciudadanos. Claro. Y ahí se genera un divorcio y una brecha y una fractura. Y los ciudadanos empiezan a buscar, lógicamente, otros canales de interpretación y de participación y de reconocimiento. Entonces, por eso yo he llamado tanto en el Partido Liberal a que hagamos una consulta popular, a que la consulta popular sea el mecanismo práctico de volvernos a sintonizar con las realidades ciudadanas, de los nuevos ciudadanos, de los jóvenes, de las mujeres, de los diferentes sectores sociales, que eso nos permita airear el partido, renovar su propuesta, su idea, construir un programa liberal, desde el liberalismo, y renovar las estructuras del partido. Tenemos unas estructuras que buscan siempre perpetuarse, anquilosadas, de maquinarias, y no realmente están en el mundo real de lo que la gente está viviendo y está padeciendo como problema. ¿Eso es un vainazo para el expresidente Gaviria o no? Pues es un vainazo para todos los que se perpetúan en el poder y se enquistan ahí, se quedan ahí y bloquean los espacios de renovación. En todos los partidos modernos del mundo, los líderes de los partidos asumen la tarea de dirigir el partido, pero si llegan a perder una elección, inmediatamente ceden el paso a nuevo liderazgo, a una nueva generación. Así es. En Colombia no ocurre eso, en el Partido Liberal no ocurre eso. Y nosotros que hablamos de liberalismo, que hablamos de democracia, de cambio, de transformación, pues para adentro estamos siendo el partido a veces más conservador del mundo porque no permitimos esa renovación. Usted de alguna manera quisiera que, porque me acuerdo perfectamente de esa imagen, que obviamente es dolorosa para usted, pero yo estaba ahí, cuando usted en el cementerio central habló frente al féretro de su padre, ahí estábamos todos los periodistas en ese momento, y usted decide darle las banderas de su padre al expresidente Gaviria. Hoy el expresidente Gaviria esperaría a uno le retribuyera eso a usted. ¿Usted lo mira así, siente algún resquemor, espera el expresidente Gaviria que vaya más allá con un respaldo? No, yo en ningún momento le pediría al presidente Gaviria que me devuelva un favor, o me quejaría de una traición porque está apoyando a otro precandidato. Yo creo que la traición sería no hacer la consulta popular. Esa sí sería una verdadera traición, porque no permitiría que haya una competencia sana de precandidatos por unas propuestas, por unas ideas de liberalismo que van a permitir hacer resurgir el liberalismo que ha estado en decadencia, que se ha deteriorado con el paso de los años y por la falta de renovación. Esa sí sería una verdadera traición. Entonces lo que yo reclamo son unas garantías, son unas reglas de juego y que podamos competir y que podamos darle la palabra a los ciudadanos, la decisión a los ciudadanos, que no sean las convenciones amañadas, prefabricadas, para ver cómo unimos maquinarias y cómo aliamos maquinarias. Cuando algunos hablan de alianzas y de coaliciones, piensan en cómo juntar maquinarias. Yo pienso en cómo juntar ideas, cómo juntar propuestas, cómo representar a toda una población que no se está sintiendo representada por los extremos que hoy tiene en el espectro político. La extrema derecha, que nos quiere hacer trizas los acuerdos de paz, que quiere desmontar y acabar el acuerdo de paz, que nos dice que todo este esfuerzo de 5 años, 6 años de negociación no sirvió para nada, hay que botarlo a la caneca, a la basura. Y el otro extremo, que está también en la izquierda, que es una izquierda dogmática, que es una izquierda que quiere generar como una guerra entre ricos y pobres y que nos quiere entronizar partes del modelo venezolano que ha demostrado que ha fracasado en el mundo. Yo estoy por una propuesta de centro, una propuesta que se compromete con el proceso de paz, con la implementación de los acuerdos, pero que no se queda mirando a 8.000 guerrilleros de las FARC, sino que dice hay que cumplirle a los 8 millones de víctimas en Colombia, que desde hace muchos años esperan verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, y hay que cumplirle también a la clase media trabajadora en Colombia, que siempre le toca pagar las reformas tributarias, pero que nunca le toca nada en retorno. Bien,
antes de irnos a este corte, ahora que menciona la clase media, ¿cómo resolver? Porque en alguna oportunidad el expresidente Carlos Lleras Restrepo decía en la revista Nueva Frontera, una revista que existió hace muchos años, que creo usted debió haber conocido, porque su padre trabajó ahí también. Claro, yo fui a las oficinas de Nueva Frontera. Claro, quedaban aquí en el centro. Muchas veces, sí, en el centro del de la edificio ciudad. de Colseguros. Exactamente. Y en un editorial que escribía el expresidente Lleras, decía que el país va camino a proletarizar la clase media, que eso sería gravísimo para la democracia. Y creo que hoy estamos como en una condición muy parecida. ¿Cómo tratar de detener ese camino a la proletarización de la clase media? Bueno, pues tenemos que hacer ajustes y cambios al modelo económico. No podemos seguir penalizando a las empresas con unas cargas de tasas de tributación tan altas que han llegado hasta el 70%. Tenemos que estimular la inversión, estimular las exportaciones. Los países que han crecido lo han hecho gracias a tener unas exportaciones muy altas, diversas en la oferta exportadora, invirtiendo en innovación, en ciencia, en tecnología, en educación para el trabajo, técnica, tecnológica, en conectar la oferta laboral con la demanda laboral, en hacer alianzas academia, Estado, empresarios, para estimular todo ese proceso innovador. Nosotros no nos podemos quedar siempre mirando el precio del petróleo, la tasa de cambio, para saber si nuestra economía va a crecer o no va a crecer. Los países de la OCDE exportan un 50% del PIB. Nosotros estamos en el 15% y solo exportamos petróleo. Y la clase media, que se ha fortalecido en los últimos años en Colombia, ha crecido mucho, porque hay gente que ha salido de la pobreza extrema y de la pobreza que ha logrado ingresar a la clase media. Pero eso no es suficiente y, como usted lo dice muy bien, estamos en peligro de perder esos avances que hemos alcanzado. El tema es que esa clase media está entronizada en unos niveles de informalidad laboral, que es lo que no le da ninguna seguridad al proceso mismo, ¿no? Claro, tenemos un desempleo alto, 10%, pero tenemos una tasa de informalidad muy alta y una tasa de desocupación también muy alta. Y eso ocurre por diversos motivos, pero entre ellos ocurre por una falta de oportunidades para que la gente acceda a una educación para el trabajo de calidad. Y por eso yo he hablado mucho de convertir a Colombia en el país de las oportunidades, derrotando la desigualdad y enfocándonos a estimular el crecimiento cada vez mayor de la clase media, repito, donde está el 99% de nuestro tejido empresarial. Pero como usted mencionaba ahora, no quiero estar metido en un discurso en que nos quiere llevar la extrema izquierda o la izquierda de ricos y pobres, pero mucha gente se pregunta cómo tratar de arañarle también a los ricos un poco más de su dinero para evitar esa concentración de la riqueza tan fuerte que hay en el país, que genera una desigualdad incuestionable, ¿no? Es decir, las personas como personas, no como empresas, las personas más pudientes en la sociedad, más ricas, en promedio en la OCDE, contribuyen el 9% del PIB en impuestos y en tributos. Acá en Colombia esas personas tributan el 1%. O sea, está muy bajito lo que pueden aportar, están en capacidad de aportar. Pero además la evasión y la elusión de impuestos es un tema problemático para tener nosotros los recursos que nos permitan reinvertirlos en construcción de equidad, de justicia social y contra la desigualdad. Todo lo que hizo el Ministerio de Hacienda y la DIAN en normalización tributaria, yo creo que fue positivo, porque había gente o hay gente que tiene muchísimos bienes en el exterior, dinero, recursos, propiedades, que no los declaraba en Colombia. Ya se han recaudado creo que 1.3 billones de pesos por las declaraciones que esas personas hicieron en el proceso de normalización tributaria y la cooperación entre el IRS, que es la Autoridad Tributaria y Fiscal de Estados Unidos, y la DIAN para compartir información. Ese es un paso importante y significativo en que las personas más pudientes empiecen a pagar más. Bien, pues interesante conversación con el senador Juan Manuel Galán. Vamos a un nuevo corte y ya regresamos a la etapa final de debate político. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación.
explicación de la reforma al sistema de alertas tempranas. Se creará en la Defensoría del Pueblo, en conjunto con el Gobierno Nacional, un nuevo sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a presencia de actividades y organizaciones que tengan conductas criminales relacionadas con el contenido de este acuerdo. Este sistema de alertas tempranas debe alertar en terrenos movimientos o conductas sospechosas de organizaciones que no se amparen bajo este acuerdo, incluyendo las organizaciones que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo. Este sistema de alertas tempranas también contará con comités territoriales de alertas para la reacción inmediata. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. Muy bien, gracias por estar ahí y vamos ya al cierre del programa con el senador Juan Manuel Galán, precandidato presidencial del Partido Liberal, muy enfático. Hay que hacer consulta, eso me parece bien, la consulta, entre más democracia haya mejor, ¿no? Los ciudadanos tienen la palabra en las decisiones de los partidos, no los políticos, ni las maquinarias, ni las estructuras clientelares. Bien, vamos a hablar de dos temas puntuales que hoy preocupan un poco, y es el tema de la implementación y todo el proceso que se está dando legislativo en el Congreso. Comisión Primera del Senado, plenarias de Senado y Cámara, Comisión Primera de la Cámara, usted está en la Comisión Primera del Senado. Digamos, ¿ha ido evolucionando de manera normal o está muy lento, muy ralentizado este proceso legislativo de la implementación de los acuerdos? Ha sido lento, pero el Congreso de la República ha cumplido. El lento ha sido el Gobierno Nacional, que se ha demorado en presentar los proyectos, que los presenta a la carrera muchas veces, o diciéndole al Congreso no hay tiempo, esto tiene que ser rápido, y eso afecta las garantías para el debate parlamentario, de debates que son trascendentales para el acuerdo de paz. Pero en general el Congreso, todos los proyectos los ha sacado a tiempo. Ningún proyecto ha sufrido tropiezos en el trámite en el Congreso de la República, a pesar de la sentencia de la Corte Suprema de la Corte Constitucional sobre el fast track. Esa implementación es definitiva, y yo percibo, sin embargo, que desde el gobierno ha habido una cierta improvisación para construir el posconflicto. Es decir, así como el país, creo yo, reconoce que hubo una buena negociación en términos de metodología de la negociación, de estructuración de la negociación, no hubo una preparación para la fase de implementación de los acuerdos. Por eso los problemas logísticos de las áreas de concentración veredal, donde no llegaban los contenedores para almacenar las armas que iba a entregar la guerrilla. Yo celebro que este mes se concretó la entrega de las armas y la guerrilla empezó realmente a entregar las armas. Eso era una condición, un gesto, una señal muy importante para que los colombianos realmente creamos que sí, la guerrilla tiene voluntad de paz entregando las armas. Pero ahora viene todos los acuerdos sobre las reformas que se necesitan hacer para la implementación de los acuerdos, que, reitero, no pueden ser en función de cumplirle solamente 8.000 guerrilleros, sino a las víctimas. No, es que el centro del acuerdo mismo, del acuerdo final, son las víctimas, ¿no? Yo he velado para que eso no sea solamente un discurso, sino que en las realidad, leyes que estamos votando y aprobando esté con mecanismos contemplados específicos de garantía para Por ejemplo, la Justicia Especial para la Paz. La Justicia Especial para la Paz realmente es un triunfo de las víctimas. Introduje yo una proposición en el acto legislativo de la Justicia Especial para la Paz, para que las víctimas no solamente accedan a la verdad a través de la Comisión de la Verdad, que es un recuento histórico sobre la verdad del conflicto en estos 50 años, que es abstracto, que es general. La proposición estuvo orientada a que las víctimas accedan a la verdad judicial, que es específica y que es concreta y que se relaciona con el caso de cada víctima frente a su victimario. Que ese victimario le diga dónde enterró los restos de su ser querido, en qué condiciones fue desaparecido, fue secuestrado, fue asesinado, fue despalazado, fue despojado. Aunque no va a ser tan fácil, pero en la medida en que se logre por lo menos una mayor parte de que la gente logre resolver esa incógnita que tiene en su vida, ¿no? Y en la ley, mucho, exacto, y en la ley estatutaria, reglamentaria de la Justicia Especial para la Paz, que vamos a abordar a partir del 20 de julio, vamos a establecer esos mecanismos y esas garantías procesales que van a tener las víctimas
para acceder a la verdad judicial. Eso nos parece fundamental. Propusimos también que en las circunscripciones especiales de paz que se van a elegir, las organizaciones de víctimas tengan una prioridad en el acceso a la posibilidad de ocupar esas curules. Y eso también va a ser objeto de reglamentación, donde vamos a establecer mecanismos específicos. Es un mínimo derecho que deben tener. Exactamente, porque no tienen garantías a través de los partidos que va a constituir las FARC. Ni tampoco tienen garantías, o las han tenido con los partidos tradicionales. Es politizarlas también, ¿no? Es politizarlas en el buen sentido de la palabra. Es decir, acompañarlas a que se organicen, a que estructuren movimientos de ciudadanos, movimientos políticos que les den posibilidad de acceder a esas curules de representación y de hacer control político acá en el Congreso, en avanzar en la agenda del posconflicto y de las reformas que necesitamos. Hay un tema que indudablemente ya vamos camino a finalizar el programa, es que el que tiene que ver con la no extradición que se acordó en el acuerdo final entre gobierno y FARC, el artículo 72 sobre la JEP, ahí se plantea el tema de la no extradición. Eso se tiene que cumplir. ¿Cómo va a ser esa relación? Porque de todas maneras hay un ruido que genera ahí el gobierno de los Estados Unidos con un pacto, una decisión bilateral en torno a ese tema, ¿no? ¿Eso cómo lo valora usted? ¿Eso tiene que cumplirse tal cual como viene en la ley estatutaria? Eso se tiene que cumplir, pero los miembros de las FARC tienen que entender que la no extradición no es incondicional, ni es un cheque en blanco. Es decir, si ellos incumplen, pues pueden ser sujetos de extradición. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Pero posterior a la firma del acuerdo, como lo establece el acuerdo, ¿no? Sí, exactamente. Los que se han acogido, los que han entregado las armas, los que se han concentrado en las áreas de veredales, los que van a colaborar con la JEP, van a entregar la verdad a la Comisión de la Verdad, van a reparar a sus víctimas, por supuesto que hay que cumplirles, porque de buena fe han ido a este proceso y han cumplido. Pero si no cumplen, pueden ser sujetos de extradición. Bien, ahora sí vamos a finalizar. Estoy amenazando que vamos a acabar ya, pero vamos a finalizar el programa. ¿Qué tanto hay, mejor, de Luis Carlos Galán Sarmiento en Juan Manuel Galán Pachón? Pues yo le debo la vida a mi madre y el espíritu a mi padre. Pero el ejemplo, los valores, los principios de honestidad, de integridad, de amor por Colombia, de compromiso, de ética en relación a no hacer negocios desde el poder para enriquecerse, sino realmente entender la política como un servicio público, entender lo público como algo sagrado, la vocación de trabajo, de servicio, de excelencia en la calidad de las leyes que yo he podido promover en el Congreso, que ya voy a completar mi 8ª ley de mi autoría. Los debates que he realizado siempre han sido pensando en ese rigor y en esas enseñanzas que recibí de parte de él, que trato de transmitírselas a mi hijo de 13 años y a mi hijo de 9 años, que están comenzando su vida. Muy bien, senador Juan Manuel Galán, gracias por estar en el debate político. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por estar ahí. Los espero la próxima semana. No olviden la cita.